Hola gente bonita, ¿cómo están? Se habrán dado cuenta, durante este mes estuvimos reseñando películas dirigidas por mujeres, hechas por mujeres, del mundo y mexicanas. Sin embargo, creo que es muy conveniente para cerrar este mes con broche de oro, callarme yo como hombre mi boca y dejar que mujeres hablen. Bueno, mi nombre es Gabriela Cárdenas, Gaby Cárdenas, como suelo llamarme y como suelen llamarme los demás. Tengo muchísimos años haciendo varias cosas relacionadas con el cine, pero básicamente yo me especializo en el doblaje. Precisamente por eso les quiero hablar hoy uno de mis últimos encargos en doblaje justo antes de la pandemia, que para mí fue fundamental, que es esta película Mujercitas, ahora dirigida y conceptualizada por Greta Gerwig, que es una de mis cineastas favoritas. Ella es muy joven, ha hecho realmente no demasiadas producciones que han llegado hasta nuestros ojos, pero seguramente ustedes la deben reconocer por una película muy laureada y muy reconocida llamada Lady Bird, con unos jovencísimos Saoirse Ronan y Timothée Chalamet, que ahora están hasta en la sopa, que son dos grandes actores jóvenes. Y además Greta representa esto que a ellos, a los cineastas, no les gusta mucho que los asocien con ese nombre, que es lo que hoy se conoce como el mumblecore, es decir, como estas películas de bajo presupuesto, sin muchas pretensiones, donde permiten que los actores improvisen de una forma fundamental, aunque a Greta le gusta que sus actores se ajusten más al guión. Este tipo de películas que retratan una realidad tan común aparentemente, que nos permite ver la realidad de cierto sector. En especial, bueno, Lady Bird es una película que creo que es fundamental en este momento. Hay que verla, hay que analizarla, pero sobre todo hay que disfrutarla, hay que disfrutar la manera en la que Greta puede trabajar con la dirección de los actores, que es algo que para mí es fundamental de un cineasta. Les quiero hablar particularmente de Mujercitas. Mujercitas es una historia que a muchas mujeres nos ha acompañado durante mucho tiempo. Yo puedo citar los textos de la novela de Louisa May Alcott básicamente de memoria, porque es una obra que leí y releí y releí y releí. Y aunque pudiera parecer que es una novela o una historia conservadora, es en realidad todo lo contrario. Para su momento es absolutamente revolucionaria. Louisa May Alcott se crió con una familia de educadores y de escritores y de personas intelectuales que tenían una perspectiva de la mujer muy particular. Su propia madre era maestra y entonces la perspectiva de ese momento era la educación de la mujer es algo fundamental, y eso es algo que se recobra en su obra y que a veces no se ve de una manera tan clara, porque está hablando de mujeres que en ese momento pudieran resultar arquetípicas. Nos habla de la historia de 4 hermanas, cada una decide hacer una cosa diferente de su vida. La mirada de Greta Gerwig como cineasta de esta obra en este momento histórico en particular es extraordinaria, no solamente porque sabe encontrar ese punto ideal del que les estoy hablando, de la obra de Louisa May Alcott, y recuperar la idea de la mujer como un ente pensante, que para su momento histórico no era tan común, pero además con una decisión particular, y nos deja ver que una mujer puede decidir incluso ser esposa, ser madre, o ser alguien totalmente diferente, o ser alguien que se está concentrando en otras cosas de la vida. Es de verdad muy, muy interesante la mirada de Greta, porque además es una película de época. Escuchar en voz de las mujercitas, de Meg, de Joe, de Amy y de Beth, y también de la madre, y también de la nana, y también de la tía. Entonces, escuchar en la voz de todas estas mujeres su perspectiva de lo femenino, que si bien está hablándote de aquel momento, lo trae a este momento y a esta realidad contemporánea, de verdad es algo que vale muchísimo la pena ver. Entonces, pues hoy yo quiero que ustedes piensen en Greta Gerwig. Es muy joven, tiene todavía muchísimo que ofrecer, seguramente va a tener muchas cosas, muchas producciones más, pero es súper interesante ver qué ve una cineasta en una obra de otro momento histórico, cómo lo trae hasta nuestros días, y yo creo que es alguien de quien hay que estar muy pendientes. Hola, yo soy Adriana Jauregui y me gusta mucho nadar, dibujar, las plantas, el color morado, y me desarrollo principalmente en los derechos humanos y el género.
Te invito a hacer un ejercicio rápido de reflexión. No tiene que ser ahora, pero sí me gustaría que te dieras un espacio para hacerlo. Piensa en una persona que quieras mucho, que signifique mucho para ti. Ahora piensa qué pasaría si no volvieses a verla o a verle. ¿Cómo cambiaría tu vida? Esta es la realidad de tortura e incertidumbre que viven en México las personas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Desde la década de los 60, quienes han sufrido violaciones de derechos humanos por parte de integrantes del Estado y crímenes de lesa humanidad que hasta ahora han estado impunes. Uno de los casos más emblemáticos es el caso de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla Pacheco es un líder social de Guerrero que fue capturado por el ejército y después desaparecido de manera forzosa. La desaparición forzada es la privación ilegal de la libertad por parte de agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares que actúan en la impunidad. Esta representa uno de los métodos más importantes de represión en el ejercicio del poder. En México existe una crisis de desapariciones que asciende a más de 100,000 personas. La desaparición de Rosendo, la impunidad, la lucha de los familiares y organizaciones por verdad y justicia en muchos de estos casos hicieron que trascendiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado mexicano y estableciendo obligaciones de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y a la sanción de la desaparición forzada, obligando a los jueces a hacer un control de convencionalidad y reconociendo los derechos a familiares como la integridad física, la integridad mental, las garantías de protección judicial, entre otras. En la legislación nacional tenemos la Ley General de Víctimas, la cual reconoce a los familiares como víctimas indirectas, obliga a las autoridades a velar por sus derechos. Todo este panorama suena muy bien, pero la realidad en México es otra. Por eso elegí recomendar Sin Señas Particulares, película de ficción que aborda la crisis de justicia, desapariciones forzadas, migración, derechos humanos y violencia en México. Este filme está producido por Astrid Rondero y dirigido por Fernanda Valadez. Es ganadora de múltiples premios y es un doloroso pero necesario mensaje. Trata de la historia de Magdalena, una madre en búsqueda de su hijo migrante en el tránsito a Estados Unidos. Durante la trama podemos ver acciones a las que lamentablemente tienen que enfrentarse los familiares de personas desaparecidas, como el coaccionarles para firmar papeles con terminologías legales apenas entendibles, tratar de obtener justicia en instituciones corruptas y sin voluntad política, y el gran dolor que deja la ausencia de sus familiares durante todo este trayecto. Hace unos días se presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Ayotzinapa, el cual reveló, entre otras cosas, que elementos gubernamentales habían estado inmiscuidos en el caso. El tema está lamentablemente vigente. Por ello, elegí esta película, pues creo que es un aporte importante desde una perspectiva diferente. También me gustaría resaltar 3 cosas que me gustaron de la película. La primera es la representación de la madre buscadora desde el respeto, la dignidad y la entereza. La segunda es que la producción haya sido formada principalmente por mujeres, desde la productora, la directora, fotógrafa y muchas otras que le dan sin duda una perspectiva diferente. Y por último, dar un mensaje alrededor de estos temas, ponerlos sobre la mesa y hacer una invitación hacia reflexionar y sensibilizarnos ante la violencia que nos afecta a todas como sociedad. Hola, soy Alexandra Castellanos, hago animación y narrativa y me gusta mucho el cine y de proyectos de animación y de documental. Bueno, les voy a recomendar una película que se llama El regreso al origen, de María José Glender, que trata de un señor que se aísla y se va a vivir como en la naturaleza y reflexiona mucho como su rol en la sociedad que tuvo dentro de la institución familiar y que también tuvo una participación política y por la cual se decepcionó muchísimo de la vida y decidió aislarse. Sí, yo conocí a esta morra como en el Festival de Morelia del 2017. Estuvo muy raro. Estuvo así como místico el encuentro, porque fue como, llevamos poliangular ahí y yo estaba bien contenta, ¿no? Era como nuestro primer corto y así. Y como en el Q&A, bueno, después de eso llegó esta morra, se me acercó y me dijo, oye, es que, ¿qué pedo con tu corto? Como que me impactó un montón, me movió muchas cosas. Yo empecé a hacer cine porque quería hacer animación y ya como que yo no le presté tanta atención. Dije, güey, qué chido, pero no
sé. Y al final como que había mucha gente y así me dijo, oye, me tengo que ir, y yo también me tenía que ir. Y me dijo, pero quiero que veas mi película, así me interesa mucho que tú en particular la veas. Y me dio como un boleto y yo así, ay, qué chido, ¿no? Pues sí. Y ya en la noche caí a ver esta película y neta así como que en el Q&A yo ya no pude como ni hablarle porque así como que sí lloré y todo, ¿no? Fue como de, güey, no mames, así esta peli, ¿qué pedo? ¿Y por qué me llegó tan fácil? O sea, como que incluso de conocerla a ella. Y ya como que pasó y la volví a ver, ¿no? Ves que en la programación la repiten luego. Como que al otro día dije, la quiero volver a ver. Y ya saliendo le dije, oye, qué increíble tu película, no sé qué, como que sí me interesa más allá de preguntarte cosas, conocerte. Y ya, como que me dijo, a mí también un chingo y así. Y ya nos volvimos amigas, como que regresando acá fuimos por un café y a desayunar y así. Y ya me contó como que el personaje estaba como muy triste ella también porque se murió hace poco, ¿no? Y así. Y como que fue muy raro porque yo me sentí demasiado conectada con ese güey por alguna razón. Y como que sí me sentía muy mal así de que pues ya se había muerto, ¿no? Pero como también muy afortunada de conocerlo a través de su película. No sé, estuvo súper chido. María José Glender es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y bueno, esta es su ópera prima. Y bueno, esta película me impactó demasiado, la vi en 2017 en Morelia. Fue como encontrar en el personaje un espejo de lo que siento a veces y como mis ganas de partir, pero también viendo la soledad en la que puedes vivir si decides aislarte de la sociedad por la que ya no estás como tan cómodo, ¿no? La recomiendo mucho también porque es un proyecto que la directora hizo sola casi, ¿no? O sea, igual trabajó con un músico, pero fue su proyecto de tesis y ella sola lo construyó este lazo con el personaje y se me hace una increíble pieza para también ser resultado de solo el intercambio de dos personas. Pues todo el documental está grabado en las faldas del Popo, donde vive el personaje principal y todo el entorno es súper natural, pero sí como aislado, ¿no? Incluso de otros negocios chicos y así. Y es interesante porque muchas escenas están grabadas como en donde vive Lalo, el personaje, que es como una van con también una lona, ¿no? Donde tiene un montón de libros, o sea, es un personaje bien interesante, pero toda su casa es como una leve cuevita improvisada y también en exteriores donde ya podemos ver así un montón de naturaleza de la que se rodea. Hola a todos, soy Axela Romero, soy maestra en políticas públicas, abogada, feminista, activista y música. Y tengo mucho gusto en recomendarles la película de Shamira Makhmalbaf, Las manzanas. Yo la estoy recomendando no solamente porque es una película en donde podemos ver cómo se ejerce la violencia hacia las mujeres en contextos culturales distintos, en este caso el de la religión musulmana. Es la historia de dos niñas pequeñas que son hijas de padres muy pobres y que suman condiciones de vulnerabilidad y quizás por eso han estado expuestos a las más fanáticas de las expresiones de su religión. Pero no es por esto que recomiendo la película, y lo digo porque en Occidente somos fácilmente provocados para criticar otras religiones y otras formas de violencia hacia las mujeres, y somos poco críticos en relación con la violencia que se ejerce hacia las mujeres en nuestros contextos culturales. Por ejemplo, a mí me extraña que no haya el mismo ímpetu por denunciar cosas como, por ejemplo, que las niñas de 15 años en nuestra sociedad, en lugar de pedir un regalo, están pidiendo una cirugía plástica. Me parece una forma en que expresamos esta doble cara o este doble rasero para juzgar la violencia hecha hacia las mujeres en nombre de otras religiones. La historia es de dos niñas que sus padres las mantuvieron encerradas y después de mucho tiempo vecinos y vecinas deciden denunciar el hecho ante las autoridades protectoras de la niñez. Este es un segundo punto que me gustaría resaltar. En las sociedades tardamos mucho en que las comunidades respondamos a la violencia. Eso pasa en Oriente, como lo vemos en la película, pero también pasa en Occidente. Y finalmente las niñas son recuperadas por el sistema de seguridad
de su país, salen por primera vez de su casa y pueden disfrutar pequeñas cosas que todas tendamos por sabidas, pero que no lo son para todas las personas en nuestro planeta. Al salir por primera vez de su casa, las niñas encuentran una serie de personajes, una serie de objetos y una serie de situaciones que enfrentan por primera vez. La directora logra que las niñas expresen la terrible maravilla que implica ver con ojos nuevos el mundo. A eso llamo la atención, a mirar con ojos nuevos el mundo. Creo que es una capacidad increíble que en el caso de la película fue forzada por una situación de encierro, pero que conviene que todas las personas recordemos esa maravilla, esa sorpresa que pueden traernos las cosas más simples y sencillas. Pero lo fundamental es que creo que la película señala uno de los recursos más potentes y poderosos a los que tenemos acceso para enfrentar no solamente ese tipo de violencia, sino todos los tipos de violencia y todas las dinámicas violentas a las que nos enfrentamos hombres y mujeres todo el tiempo. Y esto es la relación profunda que existe entre las dos hermanas. Creo que las relaciones profundas, significativas que construimos son en realidad el recurso más importante que tenemos para desarrollarnos. La felicidad no tiene sentido si no tenemos estas relaciones, y los desafíos, las enfermedades, las desgracias, los accidentes siempre serán mejor enfrentados si tenemos este tipo de relaciones significativas. Estando en un contexto de ideología neoliberal donde se nos asegura que estamos mejor solos y solas, que somos suficientes para enfrentar la vida, esta película muestra que no, que aún en la pobreza más terrible, en el encierro, en la desesperanza, en la falta de opciones, el tener a alguien cerca es lo más importante y puede salvarnos. Mujercitas de Greta Gerwig, que es la película que recomendó Gaby Cárdenas, está disponible en Prime Video. Inclusive, dentro de esta plataforma podrás ver 4 versiones distintas de esta película en diferentes años y con distintos repartos. De igual manera, en esta misma plataforma podrás ver Enseñas Particulares de Fernanda Valadez, ficción mexicana que nos recomendó Adriana Jauregui. Regreso al origen de María José Glender, que es el documental mexicano que nos recomendó Alex Castellanos, no está disponible actualmente en ninguna plataforma. Lo más seguro es que este documental aún esté en periodo de estar proyectándose en festivales, pero de igual manera pondré las redes sociales de la película para que estén atentos, y cuando esté disponible en línea se los haremos saber por nuestras diversas redes sociales. La manzana de Samira Makhmalbaf, que es la película que muy amablemente nos recomendó Axela Romero, no la encontré en ninguna plataforma oficial. Esta es una película de 1998 y es una película de otro contexto, entonces es difícil verla. Sin embargo, como siempre digo, cualquier persona que en realidad quiera ver algo lo va a lograr en internet. Por último, quiero agradecer sobremanera a estas 4 talentosísimas mujeres por ayudarme a hacer las reseñas de este capítulo. También quiero agradecer a Pasamanos Studio por todas las facilidades y a Cano por la locación. Mi nombre es Eugenio Funes, esto es Recomendacines y nos vemos en otro capítulo. Bye.